Una Ok. Muy buenas, profesora Ney Reyes. El presente grupo es el grupo 5, conformado por Berenice Ruth Guerra, Lisbeth Paola Guerrero, Sebastián Guzmán, el que les habla, y Roy Anderson Hermoso. Para el presente caso, se centra en un caso de corrupción que tuvo lugar en el año 2009, relacionado con el tramo 1 del proyecto de tren eléctrico en Lima, Perú. En dicho periodo, Alan García se desempeñaba como el presidente de la República. Resulta fundamental destacar que este caso de corrupción involucró directamente a un significativo número de funcionarios gubernamentales, empresarios y contratistas en la fase de construcción y operación de dicho proyecto. En la ciudad de Lima, hacia ya finales de la década de los 2000, enfrentaba desafíos considerables en materia de congestión vehicular y tráfico, motivados por el crecimiento constante de su población. La mejora de un sistema de transporte público eficiente se concebía como una prioridad imperativa para mitigar estas problemáticas. Fue en este contexto que surgió la iniciativa del Tren Eléctrico de Lima, un proyecto de envergadura que se proponía en la construcción de un sistema de tren ligero destinado a conectar diversos distritos de la ciudad. Cabe señalar que el gobierno de Alan García mostraba un compromiso destacado con la inversión de la infraestructura, destacando el proyecto en el tren eléctrico como una de las principales en sus obras públicas administrativas. La agenda presidencial indicaba que en las noches Alan García convocaría a su Consejo de Ministros. El único punto en la agenda fue aprobar un decreto de urgencia para encargar al MTC a la ejecución de las obras del Metro de Lima. Todo esto según el informe de la revista periodística El Comercio. Conforme avanzaba la fase de construcción del tren eléctrico, se presentaron complicaciones de índole financiera y técnica. Los retrasos en la ejecución del proyecto y las dificultades en la gestión conllevaron un incremento en los costos, lo que dio lugar a la necesidad de asegurar financiamiento adicional, tal como lo documenta el artículo publicado por Infoae. En este marco surgieron sospechas de corrupción vinculadas con la asignación de contratos, el pago de sobornos e incremento injustificado de costos. Un acto central de este acto de corrupción fue la empresa Odebrecht, que transfirió aproximadamente 8.100.000 dólares en pagos ilícitos con la finalidad de influir en funcionarios peruanos y asegurarse la adjudicación de contratos en licitaciones públicas. Esta información está respaldada por el informe emitido por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por último, los delitos asociados a esta red de corrupción influyen el tráfico de influencias, el cohecho pasivo propio, la colusión y el lavado de activos. Estos hechos dieron lugar a una rigurosa investigación que involucró a varios actores principales. Entre ellos destacan Jorge Luis Cuba, Edwin Martín Luyo y Miguel Ángel Navarro. A continuación, mis compañeros darán los argumentos por los cuales estamos en contra de este acto de corrupción. Gracias. Ok, bueno, entonces aquí ha presentado el caso. Vamos a sustentar por qué no consideramos que realmente tanto las autoridades públicas como la empresa no tuvieron un accionar ético. ¿Por qué? Uno, en primer lugar, en este caso, teniendo en cuenta el código de ética profesional, el conjunto de valores que orientan a la sociedad, donde recordemos que aquí se expresan los valores que reflejan la empresa, tanto sus compromisos de ellos mismos. Entonces, quiere decir que el acto que tuvo tanto el gobierno, tanto los involucrados como vicepresidentes, el expresidente Alan García, y como la empresa Odebrecht a la par, no mantuvo ni un mínimo de ética profesional al demostrar estos actos de coimas y sobornos, ¿sí? Luego, en segundo, bueno, en este caso el actor de la empresa no resultó nada ético, ya que claramente aquí, como en el caso del Metro de Lima, de la línea 1, mostró un evidente acto de corrupción. No se mostró un correcto funcionamiento de las autoridades, la cual esto repercutiría sobre todo en la confianza que sería futuro en la sociedad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las autoridades públicas y el gobierno, como junto con la empresa Odebrecht, solo mostraron un acto de corrupción con fines netamente propios para ellos, la cual no se refiere, no es lo adecuado, porque usualmente este caso, esta obra, solamente debió ser netamente con objetivo para la sociedad.
Sin embargo, solamente se buscaron los fines propios tanto para la empresa como para los estudiantes. Bueno, y por último, recordemos que tampoco no fue ético. Recordemos la importancia que debe tener una empresa, en este caso en la ética de negocios, que muestran sus verdaderos principios y reglas que en este caso se dirigen para su toma de decisiones, ¿sí? Y enfocándonos en la empresa, como empresa Odebrecht, no mantuvo en este caso un total de ética, pues su accionar estuvo relacionado a malas conductas. Esto claramente no fue llevado ni por las autoridades nuevamente públicas, tanto los presidentes, en este caso el mismo presidente Molan García, y de igual manera también por la empresa Odebrecht. El efecto que ha tenido este caso ha sido desde la pérdida completa de la reputación que en algún momento tuvo Odebrecht como una de las firmas más grandes de construcción a nivel mundial, hasta la pérdida en una perspectiva también monetaria. Si bien es cierto, Odebrecht, posterior a este caso, reemplazó a sus altos funcionarios de la empresa. Sin embargo, esta todavía tiene un camino muy amplio para volver a tener la credibilidad, ya que este ha sido solo un caso de corrupción de varios que tiene en toda Latinoamérica. La empresa, posterior a ello, cambió su nombre a OEC, que viene del portugués traducido al español, Odebrecht Ingeniería y Construcción. Pero aún así, la empresa ha presentado dificultades para generar contratos. Por otro lado, hablando ya monetariamente, la empresa realizó pagos de fuertes sumas de dinero al expresidente Alan García, con el fin de que éste influya en la adquisición y ganancia de la licitación del tren eléctrico de la línea 1. Actualmente este caso continúa en investigación, pero se ha mencionado que se habría acordado un pago de más de 8 millones de dólares para obtener esta licitación. En 2019, OEC se declara en bancarrota en Brasil con una deuda de casi 24 mil millones de dólares. Hizo un concurso de acreedores y cambió el nombre a Grupo Novonor. Bueno, para concluir, voy a explicar tres propuestas de solución. Como primera propuesta de solución, tenemos pues reforzamiento de la regulación y supervisión. Para evitar casos de corrupción en la contratación pública y licitaciones, es crucial que el gobierno implementen regulaciones más estrictas. Esto implica la creación de leyes sólidas que castiguen la corrupción en la construcción y otras industrias. Además, se deben fortalecer a los organismos encargados de supervisar la ejecución de proyectos, otorgándoles autonomía y recursos adecuados para promover la transparencia. Se deben publicar en línea todos los contratos y transacciones, haciendo que la información sea accesible al público. Como segunda propuesta de solución, tenemos la promoción de una cultura de integridad. Para prevenir la corrupción a nivel empresarial, es esencial que las compañías inviertan en programas de capacitaciones que fomenten una cultura de integridad y ética empresarial. Esto incluye concienciar a los empleados y contratistas sobre las consecuencias legales y éticas de la corrupción. Bueno, los códigos de conducta ética deben ser desarrollados y aplicados, proporcionando pautas claras sobre la prohibición de sobornos, pagos ilegales y prácticas corruptas. También se deben establecer canales seguros y anónimos para informar sobre la actividad corruptas, lo que fomentará la denuncia de conductas indebidas. Como tercera propuesta de solución, tenemos la cooperación internacional y sanciones. La corrupción a menudo cruza fronteras, por lo que es fundamental promover la cooperación internacional entre gobiernos para investigar y sancionar casos de corrupción transnacional. Las sanciones deben ser significativas, tanto financieras como penales, para disuadir a otras empresas a participar en actividades corruptas. Además, es esencial que los gobiernos tomen medidas para recuperar activos malversos y asegurarse de que el dinero robado regrese a las arcas públicas. Eso sería todo. Muchas gracias.